Se cree que Yucatán es un lugar de muchos mitos y leyendas, pero sabemos que no son mitos ni leyendas, son historias guardadas que, después de un tiempo, salen a la luz. Y lo que les voy a contar es una de las varias situaciones horribles que han ocurrido en este pueblito de nombre Xoquén, donde recientemente fue descubierto un cenote de una profundidad hasta el momento desconocida. Soy Ramiro, vecino del poblado antes dicho, y mi relato data desde hace 15 años más o menos, cuando todavía vivía con mis papás. Y como todo lugar, hubo sus momentos oscuros en donde la gente moría de miedo, pues un ser con un apetito voraz surcaba por los rumbos. Se trataba del Huaypec, que dentro de la cultura maya se sabe que es un hombre o brujo que tiene la maldición de convertirse en un temible perro de colmillos enormes y fuerza imponente. Este ser pierde toda esencia humana y solamente busca alimentarse de todo lo que tenga vida, sin importar si se trata de niños o ancianos, incluyendo a gente de su propia familia. Pero saben, mi pueblo siempre se ha caracterizado por la hechicería y la magia negra, que para mí eran algo lejano o imposible de creer, porque, como dicen, no lo crees hasta que te sucede. Al pueblo siempre llegaba gente de otros lugares buscando fortuna o que los libraran de la mala vibra o mala suerte. Incluso había quien pedía ayuda para buscar pareja, eso era lo más común. Hasta que un 2 de noviembre de 2019 sucedió algo que nos cambiaría la vida a todos, incluso hasta los más incrédulos como yo. Después de haber convivido con varios vecinos y haber tomado varias cervezas, Juan, su esposa y su hijo se fueron a descansar a su casa como a la 1 de la mañana. Y es que su casa está cerca de la mayoría de los vecinos que siempre hemos sido unidos y a una cuadra de la mía. Pero como Juan siempre le gustaba empinar el codo, contaba con su dotación de cervezas en su casa y siguió la fiesta. Entonces, como a las 3 de la mañana, salió corriendo de su casa todo asustado. Nos despertamos la mayoría para saber qué pasaba y vimos a Juan súper alterado, con los ojos cargados de miedo, como si hubiera visto al mismo diablo. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué tienes? Habla, por favor, le dijimos. Ya un poco más tranquilo, pero con los nervios del miedo que sentía, habló. Hay un Huaypec en mi casa, hay un Huaypec. Estás tomado, Juan, por eso ves esas cosas. No, se los juro por mi madre, hay un Huaypec, lo vi entrar por la ventana y están mi esposa y mi hijo durmiendo. Estaba yendo al baño y pude ver a un perro de una altura de 2 metros entrar por la ventana. Mi reacción fue esconderme, aunque por el impacto me quedé perplejo observando si era real. El perro podía pararse a 2 patas y poco a poco empezó a tener forma humana. Luego comenzó a buscar algo, pero cuando vio que frente a él estaba la cruz del Nazareno, la tomó y le arrancó la cabeza. Luego se dedicó a hacer lo mismo con los demás santos que tengo en casa. Ese monstruo estaba tan ocupado rompiendo los santos que fue en un descuido de él que salí por el solar para pedirles ayuda. Por favor, ayúdenme, que mi esposa y mi hijo están allí y yo solo no creo poder enfrentarlo. Se los juro que no miento. Siendo honestos, Juan se ha caracterizado por ser un vecino trabajador, al que le gusta tomar tragos, pero nunca ha sido chismoso. Así que armados de palos, machetes y hachas, fuimos rodeando la casa de Juan. Nos acercamos y pudimos escuchar cómo tiraban cosas dentro. Acechamos por una grieta en la pared y vimos a un perro negro adentro como buscando algo. Después de armados de valor,
Varios vecinos entramos a confrontarlo y le caímos al animal, dándole varios tajos en las piernas, pero sin lastimarlo de gravedad. La bestia, a la cual habíamos tomado por sorpresa, salió de la casa como alma que lleva el diablo y rápidamente se perdió en el monte. Luego nos quedamos un rato mientras se le pasaba el susto a Juan. En la habitación, su esposa y su hijo se encontraban escondidos dentro de un ropero. Ellos dicen que por el ruido habían salido a ver qué ocurría, pero se encontraron con un perro que parecía un hombre y por ello decidieron regresar y esconderse. Ahora todos habíamos visto que esa cosa era real y por ello platicamos lo sucedido a las demás personas para que estuvieran alertas. Y un anciano comentó: «Eso no es nada. Cuando nos empiecen a cazar uno por uno, van a conocer el verdadero miedo. Este pueblo está maldito por tanto brujo y bruja que hay entre nosotros». «¿Pero por qué lo dices, anciano?», preguntó Juan. «¿No viste el tamaño del perro? No es normal. Seguramente es un brujo o bruja en forma de perro que salió en busca de alimento. Así que cuida mucho a tu hijo Juan y deja de tomar para que puedas hacerle frente al Guaypex si regresa». «Sí, gracias, anciano. Eso haré. Gracias a todos», respondió Juan. Y nos fuimos a descansar. Al otro día, Juan fue a casa de su madre, que vive en las afueras del pueblo, pero no encontró a nadie. Pensó que había salido a comprar o algo así. Al segundo día, Juan volvió a casa de su madre y notó que alguien se escondía. Estuvo hablando y hablando hasta que decidió entrar por la ventana. Y al entrar, en efecto, estaba su madre sentada con un cobertor tapando sus piernas como si ocultara algo. Conversó con ella un rato, le contó lo sucedido el Día de Muertos, pero parecía que a ella no le importaba lo que le pasara a su hijo. Entonces Juan se fue y regresó a su casa, pero ya no quería tomar para que no le volviera a pasar lo que vivió. Y bien, pasaron como 2 meses y todo parecía haber vuelto a la calma, pero qué equivocados estábamos. Esa misma noche entraron a la casa de Lupe, otra vecina, pero ya no eran 2 pisadas, eran 4, 2 como de un perro y 2 como de un chivo. Otra vez, el anciano vino y nos volvió a advertir: «Buscan algo, yo creo que carne fresca, así que cuida mucho a tu hija Lupe, que es joven y tal vez quieran llevársela. Como apenas tiene 15 años, es sangre fresca para los brujos». «No diga eso, anciano, mi Rubí es mi vida, Dios me libre que algo le pase», dijo Lupe. Juan y yo pensamos lo mismo y le preguntamos al anciano: «Pero díganos, y en este caso, ¿cómo podemos matar a estos entes o demonios o brujos?». «Pues según mis antepasados, a los que se transforman en animales o bueyes, como se les conoce, se les corta la cabeza y se les pone sal para que la cabeza no vuelva a encarnar. Esa es la clave para matar a alguno de estos malvados demonios». Después de planearlo bien y poner turnos para la vigilancia, afilamos bien los machetes y cargamos una bolsa de sal por cada uno de los vecinos. Después esperamos para ver cuándo regresarían, pero los días pasaron y nada. El último viernes del mes, lo recuerdo porque es mi cumpleaños, me quedé hasta tarde platicando con Juan. Ya eran cerca de las 3 de la mañana. Agarré mi machete y salí de su casa para ir a la mía, pero desde la casa de Juan se veía que algo entró en casa de Lupe. Le avisé a Juan, que agarró su machete y su sal, y fuimos despacio. Las luces estaban apagadas, solo la luz de una veladora a la Virgen nos dejaba ver qué había dentro de la casa. Al acercarnos más, en una rendija de la ventana, pudimos ver junto a la hamaca de Rubí
a un chivo parado en 2 patas, diciendo unas palabras en un idioma extraño. ¿Qué hacemos?, le pregunté a Juan. Hay que entrar sin miedo, respondió, pero sinceramente los dos estábamos aterrados, no era momento de fallar. Entramos gritando y el chivo salió huyendo al monte, no nos dio tiempo ni de tocarlo, era muy rápido, rompió la ventana en su salida. Por más que gritamos y tratamos de despertar a Lupe, no despertaba. Entonces fuimos ver al anciano. Don Jacinto, Lupe no despierta y tampoco su hija Rubí, le grité. Él despertó enseguida y nos acompañó a casa de Lupe con una pomada en su bolsa. Luego se la puso en la nariz y Lupe despertó asustada. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Rubí?, preguntó, mientras su hija seguía dormida. Le puso tantita crema a Rubí y también despertó. Le pregunté a don Jacinto. ¿Qué es esa crema? Es manteca de venado. Es muy fuerte y con eso despiertas rápido. Pero díganos, don Jacinto, ¿qué les pasó que no despertaban? Los brujos sueltan una esencia que adormece a las personas para que puedan poseerla sin que se den cuenta, respondió el anciano. Sinceramente me asombró su respuesta. Nunca me imaginé tanto poder de un brujo. Entonces, don Jacinto continuó. Los brujos empiezan su posesión y no van a descansar hasta lograrlo. Es nuestra única oportunidad de matarlo y cuando venga lo estaremos esperando. Lo primero que hay que hacer es que Lupe y su hija se queden en mi casa y nosotros nos quedamos esperando que regrese. Mi esposa y mi hijo don Jacinto, ¿se pueden quedar también en su casa? Es grande, hay mucho espacio y se harán compañía, dijo Juan. Gracias, don Jacinto, dijo Lupe y agarró sus cosas para irse a casa del anciano. Esperen, voy por mi esposa para que vaya con Lupe y regreso. Anda, muchacho, anda, dijo don Jacinto. Al estar solos, le pregunté, ¿y cómo vamos a capturar a la bruja, chivo, perro o lo que sea? ¿No lo has notado, tonto? Son 2. Que Dios me cuide del cazador que no puede distinguir marcas de pisadas diferentes. ¿Son 2, anciano? Sí, chamaco, 2, pero tú puedes ayudarnos. Voy a tener que fingir ser la presa para que vengan por mí. En ese momento, tú y Juan les tiran la sal y luego los decapitan. Así que, si son 2, 1 para cada uno. Tenía miedo, pero sabía que Juan no era como yo y no iba a temer. Entonces le platicamos el plan y estuvo de acuerdo. Desde esa noche dormíamos con la manteca de venado en la nariz para no ser adormecidos por los guayes que nos acechaban. Pasó una semana sin que hubiera rastro de los guayes, pero era domingo, el último día de la semana. Desde que cayó la noche, me sentí nervioso. Le dije a Juan que algo pasaría, pero como no me creyó, dijo, «Hoy dormimos temprano, chamaco». Poco antes de las 10, Juan ya roncaba, al igual que el anciano. Yo apenas podía aguantar el sueño. Pero casi a las 12, vi siluetas por los montes y los perros estaban nerviosos. Unos ladraban sin rumbo y otros aullaban de miedo. Despacio, me acerqué a Juan y le dije, ya vienen, ¿qué hago? Avisa al anciano que llegó la hora, vigila por la ventana. Despacio, me fui hasta la hamaca del anciano y le dije, ya vienen, anciano, ya vienen. Atento, sin moverse, solo me apretó la mano en señal de que estaba alerta. Siguió en su hamaca, fingiendo estar dormido. Entonces regresé con Juan.
No te muevas mucho. ¿Están viendo las sombras de la casa detrás del ceibo? Son 2. Sí, contesté. Ya sabía, don Jacinto me puso al tanto. Vamos a tener que dividirnos. Aún no nos toca. Pero, ¿qué hacemos cuando estén adentro? Tomas la sal, un puño, y se las tiras a los ojos. Luego le macheteas las patas para que caiga y le cortamos el cuello. Acepté con el pulgar para no hacer ruido. La espera se alargó como 1 hora, pero ninguno de los 3 dormía. Estábamos lo más atentos que podíamos. Luego tomé un poco de agua y pude escuchar el crujido de ramas rotas. «Están cerca», dije en voz baja. Juan me chistó con el dedo. Era más experto cazador que yo. La criatura con el hocico jaló la ventana y sopló dentro de la casa. Creo que nos quería adormecer. Se sentía un olor raro, pero la manteca era más fuerte y contrarrestaba ese olor. Después de 5 minutos, entró un perro grande de color negro, impresionante. No pudo vernos en los rincones, estábamos bien escondidos con cajas de ropa. Entró en segundo lugar un chivo grande, como de 2 metros igual, pero el chivo se paró en 2 patas. Se veía muy macabro y sumamente diabólico. Sentí ganas de gritar, pero era muy peligroso, no sabía qué podía pasar, así que aguanté. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida, y Juan estaba muy asustado, pero decidido. Cuando la bestia se acercó a don Jacinto, Juan saltó y tiró la sal a la cara del animal y este cayó al suelo haciendo un grito demoníaco. Acto seguido, Juan le cortó las patas. Yo estaba paralizado y solo pude ver cómo el perro escapaba velozmente al ver a su compañero caído. Juan echó sal en las patas del animal, que seguía gritando de dolor o de furia mientras se desangraba. Y en ese momento, don Jacinto se levantó y dijo: «Termínalo, Juan, termínalo, esto no es un juego». Juan asintió y dio el último tajo para separar la cabeza del cuerpo. Acto seguido, echó sal sobre la herida y con incredulidad fuimos testigos de la transformación del animal. Doña Lupe, al escuchar todo el ruido, despertó, vio la luz de su casa encendida y se acercó, llegó a la puerta y me preguntó: «¿Qué pasa?» «Ya está, doña Lupe, cazamos a uno de los brujos». «¿Puedo entrar?» «Claro, pase, es su casa», le respondí, abriendo la puerta. Al entrar, pudo observar cómo aquel animal dejaba su cuerpo de chivo y adquiría un rostro de humano. Vaya sorpresa que nos llevamos. Resultó que el huaychivo era el hermano de doña Lupe, quien vivía en las afueras del pueblo y era el practicante más avanzado de magia negra. Lo peor del caso es que vivía obsesionado con su sobrina y eso le causó la muerte. Pero las cosas no terminaron ahí. Juan, con una expresión de tristeza, nos comentó: «Ya sé quién es el perro». «¿Quién?», preguntamos don Jacinto y yo. «Me duele aceptarlo, pero estoy casi seguro de que es mi madre. No entiendo por qué mi casa, por qué mi hijo, por qué mi esposa», continuó Juan. «Ella era el fruto de su obsesión». Intrigados, preguntamos: «¿Y cómo tienes la certeza de que es ella?» «Porque varias veces vi salir al hermano de Lupe de su casa en la noche, pero al morir mi padre hace más de 10 años, pensé que tenía derecho de rehacer su vida y creí que era con el hermano de doña Lupe». «¿Y ahora qué vamos a hacer, Juan?», le pregunté. «Hay que matarla. Mi familia vale más que un animal del demonio», respondió Juan con determinación.
Con asombro, tomamos la decisión, pero sabíamos que era lo mejor para el pueblo, y Juan solo pidió el favor de no estar presente cuando llegara la hora. Al día siguiente temprano, nos reunimos en casa de Juan con varios vecinos y fuimos a la casa de su madre. Al llegar, notamos que todo estaba tirado y al entrar no encontramos a nadie. Luego, pasamos días esperándola, pero nunca regresó. Y es por eso que me fui del pueblo, porque en cualquier momento puede regresar y cobrar venganza. Pues ahora anda por los montes, libre, o no sé, tal vez ya se cambió de estado. Lucas amaba ir de pesca con su abuelo Nicolás. Podía pasar horas mojarreando desde la costa, como aquel atardecer, en el cual instalaban su campamento a orillas del tajamar. Ellos vivían muy cerca de un conocido arroyo. Allí funcionaba una antigua balsa de madera, donde diariamente don Julián Bouvier transportaba decenas de personas hacia el otro lado de la costa. El hombre solía quedarse hasta tardías horas manipulando la antigua plataforma, actividad que supo iniciar siendo muy joven. Don Bouvier había nacido en la periferia de un pueblito costero. Su padre Arnoldo fue un reconocido caonero de ley, pescador empedernido de las ásperas aguas del Paraná. Siendo el mayor de 9 hermanos, de pequeño supo lo que era ganarse el pan, y así fue como conoció a don Filiberto Paniagua, a quien todo el mundo conocía como el hombre serio del pueblo. El señor en cuestión, un testarudo, mal hablado y apático caballero, sabía que le quedaba poco tiempo como balsero, y al ser viudo y no tener hijos, debía buscar a quien heredar su legado. Hasta que una tarde, mientras transportaba a una pareja de abuelitos, uno de los seguros de la balsa cedió, desestabilizando por completo la plataforma. Esto no hizo otra cosa que empezar a hundir la embarcación, pero para suerte de todos, Julián, quien justo navegaba por allí, logró socorrer a los ancianos y ayudar a Filiberto a estabilizar la nave. Desde entonces, el antipático balsero y el muchacho entablaron una entrañable relación. Todos los días después de que cantara el gallo, Julián preparaba el mate y se dirigía a compartir un rato con Filiberto, quien a pesar de su extrema seriedad, disfrutaba conversar con él. Pero un frío amanecer, sucedería algo impensado. Don Paniagua faltaría por primera vez a su trabajo, complicando de esta manera a los usuarios del transporte. Encima nadie allí sabía manejar la balsa, a excepción de Julián, quien con preocupación ocupó su lugar en aquella ocasión. Esa misma noche, el muchacho se dirigió a la cabaña del anciano, quien vivía en la zona costera del Paraná. Al llegar, solo podía oír el intenso ladrido de su perro Manolo, quien enardecido jalaba una oxidada cadena que lo amarraba a un viejo paraíso. Evidentemente el hambre tenía enloquecido al can. La situación se tornaba cada vez más extraña, pues a pesar del escándalo del animal, no se escuchaba ningún otro ruido. No obstante, Julián comenzó a llamar al anciano, pero este no respondía. Entonces decidió adentrarse a la vivienda, la cual estaba sin llave. Una vez abierta la puerta, un olor asqueroso se coló en sus narices, al punto de generar profundas náuseas en él. Julián se cubrió la nariz con su camisa y como pudo comenzó a deambular por el lugar, ya que al intentar encender la luz esta no funcionaba. Luego de unos minutos, empezó a oír extraños sonidos, como si algún animal escondido intentara rasguñar la pared. En ese momento, recordó que cargaba consigo su viejo encendedor, así que sin perder tiempo tomó de su bolsillo un boleto del ferrocarril y lo encendió para iluminar la habitación. Al hacerlo, su estómago se revolvió como pocas veces en su vida, ya que sobre el piso de madera yacía sin vida el cadáver de Filiberto Paniagua, el cual estaba siendo devorado por hambrientos roedores. Julián se asustó tanto que salió corriendo de la cabaña
mientras que por el camino fue perdiendo todo el dinero recaudado de la balsa. Cuentan que nunca habló de Filiberto, mucho menos de aquella trágica noche. Lo único que se sabe es que tomó el trabajo del difunto y desde entonces se ha encargado de manejar la antigua embarcación de madera. No obstante, la noche deslumbraba con su manto de estrellas, mientras en la lejanía podía verse a don Julián regresar desde el otro lado de la ribera. Por el horario este era su último viaje. «Abuelo, ¿siempre fue solitario el viejo de la balsa?» «No lo llames así, Lucas. Don Bovier ha tenido sus historias. Nunca se casó y vive en soledad cerca del Paraná. Dicen que en la misma cabaña donde murió su amigo y mentor, Filiberto Paniagua. ¿El antiguo balsero? ¿Al que se lo comieron las ratas?» «Así es, aunque en realidad sufrió un paro cardíaco. Lo que sucedió es que colindante a su cabaña vio un monte repleto de roedores, y como vivía solo, una vez muerto los ratones hambrientos aprovecharon. ¡Qué asco! ¿Cómo puede ese tipo vivir allí?» «Gustos son gustos, hijos. Igualmente, Filiberto siempre fue raro. Era conocido en la zona como el hombre de las pocas sonrisas, muy serio cada vez que alguien utilizaba su balsa. Algunos dicen que algo le ocurrió». «¿Cómo es eso, abuelo?» «Cuentan que en su juventud tenía familia, hasta supo tener un hijo, pero en una noche de luna menguante, mientras regresaban en su balsa de la otra costa, algo extraño sucedió y los tres cayeron al agua. El único que logró salir a flote y sobrevivir fue Filiberto. ¿Y su familia? Murieron ahogados. Sus cuerpos nunca fueron hallados y desde entonces Filiberto no volvió a sonreír jamás. Pero con el único que entabló una relación fue con don Julián el balsero. Qué impactante es lo que me acabas de contar, abuelo. Parece una leyenda». «Tal cual, Lucas. Pasan los años y su historia se convierte cada vez más en un misterio. ¿Nunca se supo por qué cayeron al arroyo?» «Él nunca dijo nada. Eso generó que la gente inventara infinidades de versiones. Hasta muchos dicen que él los asesinó. ¿Y tú qué crees que pasó, abuelo?» «¿Qué creo? Pues que la verdad no se enterró en su tumba. Estoy convencido que don Julián sabe lo que realmente sucedió. Todo un misterio, abuelo». «Así es, Luquitas. ¿Todavía tienes la medallita de la Virgencita que te regaló la abuela?» «Sí, llevo a todos lados a Nuestra Señora de San Nicolás». «Qué lindo oír eso, querido hijo». No obstante, don Bovier encalló la balsa a un lado de la costa, mientras de reojo observaba con recelo a Nicolás y a su nieto. Luego de unos minutos buscó su vieja bicicleta para marcharse, pero antes de hacerlo, se acercó al campamento. «Buenas noches. Disculpen mi atrevimiento». «Don Bovier, ¿cómo le va? ¿En qué podemos ayudarlo?», respondió Nicolás. «¿Ustedes piensan quedarse a la vera del arroyo?» «Así es. ¿Hay algún problema?» «No deberían hacerlo. Anunciaron lluvias esta noche y se van a empapar». «¿Lluvia? ¿Qué me dice don Bovier? ¿No ve el cielo? Está estrellado». «Deberían irse, Nicolás. Hoy es luna menguante. Créame que no es un buen augurio. No entiendo su preocupación. Vaya tranquilo que estaremos bien». «Pero don Nicolás, le estoy diciendo». «Vaya tranquilo. Le digo que estaremos bien. Muchas gracias», sentenció con cierta molestia el abuelo. «Como quieran. Después no digan que nadie les advirtió», exclamó don Julián mientras subía a su bicicleta. Luego de aquel extraño episodio, abuelo y nieto comenzaron a asar salchichas para la cena. No obstante, era evidente que Nicolás había cambiado su humor gracias a la advertencia del balsero. Se le notaba molesto y con pocas ganas de hablar. «Abuelo. Oye, abuelo». Sí, discúlpame, Luquitas, ¿qué sucede?», respondió el anciano mientras intentaba disimular su mirada perdida. «Pues, ¿a ti qué te pasa? Desde que se acercó a decir ridiculeces el balsero, te pusiste en ese estado». «No es nada, Lucas, solo me molesta». «¿Qué cosa, abuelo?» «Son delirios de un loco. ¿Cómo crees que lo conocen al viejo Bovier en el pueblo?» «No lo sé».
Pues comentan que no están sus cabales y como siempre dice papá, que le falta varios caramelos en el frasco. Sé muy bien todo eso, Lucas. Entonces, abuelo, ¿qué tanto te inquieta? Vamos, dímelo. Está bien, te lo diré. Lo que don Julián mencionó de la luna menguante es una vieja creencia en esta región. Tal vez nunca oíste de ella, pues hace muchos años que nadie la recuerda. ¿Una leyenda? ¡Qué interesante, abuelo! En realidad es una fábula que muchos afirman ser cierta. Cuentan que en cada luna menguante algo extraño sucede en este arroyo. ¿Cómo es eso? Así es, Luquitas. Cuando tenía tu edad, era moneda corriente escuchar las reiteradas desapariciones que ocurrían alrededor de estas aguas. Frecuentemente se trataba de pequeños animales de la zona, por eso muchos les restaron importancia. Pero una noche quien se perdió fue el hijo menor del comisario Vargas, quien cazaba patos junto a su tío Nicanor. ¿Y qué le pasó, abuelo? Nadie jamás lo supo. Solo se conoció la versión de su tío, quien aseguraba que fue raptado por unos aterradores duendes oscuros. Que, lo sé, se escucha muy disparatado, ¿verdad? Demasiado, abuelo. ¿Y qué sucedió finalmente? Pues nada, jamás el niño apareció. Algunos dicen que Nicanor lo asesinó accidentalmente al dispararse su escopeta. Otros que por desgracia cayó al arroyo y se ahogó. ¿Y la versión de los duendes? ¿Dónde encaja aquí? Pues en las palabras de su tío, él repitió exactamente lo mismo a todo el mundo, que su sobrino juntaba piedras a orillas del arroyo cuando fue atacado por seres diminutos, los cuales lo arrastraron hacia el fondo del arroyo, y por más que él intentó rescatarlo, nunca más logró encontrarlo. Dios mío, qué historia. El tío, a las pocas semanas del episodio, se suicidó de un balazo en la cabeza. En su carta de despedida afirmaba no poder vivir con semejante culpa. Él siempre se responsabilizó por la muerte de su sobrino. Qué fuerte, abuelo. Igual hay más. Meses después sucedió la tragedia de la familia Paniagua, donde algunas malas lenguas dicen que su esposa y su hijo también fueron raptados por los duendes. ¿Y tú crees eso, abuelo? La verdad, no, pues de lo contrario jamás te habría traído de campamento aquí, Luquitas. Entonces, ¿por qué te preocupan tanto los dichos de Bovier? No me asustan, solo me dejó pensando, pues en ambas historias la luna se encontraba tal cual lo está hoy, menguante. Pero si no crees, no debes preocuparte. Realmente deben ser historias para asustar a los niños, puras mentiras de un viejo balsero. Seguramente, Lucas, seguramente, murmuraba el anciano mientras escondía una recurrente preocupación en su forzada sonrisa. Pasaron varias horas y el frío ganaba terreno en la madrugada. Nicolás, quien no había pegado un solo ojo en toda la velada, decidió levantarse para avivar el fuego, el cual estaba a punto de apagarse. Mientras lo hacía, se percató de algo inusual que lo inquietó. Se trataba de don Bovier, quien sentado lo observaba desde el barandal de su balsa. El abuelo Nicolás dejó el fogón y se dirigió hacia la embarcación. ¿Tan temprano por acá, Bovier? Siempre don Álvarez. Qué extraño. Apenas van a ser las 3 de la madrugada. Si mal no recuerdo, el paso se habilita después del amanecer. Está en lo correcto, pero acostumbro a madrugar con anticipación. No me gustan los imprevistos. Ajá. Bueno, Bovier, déjese de dar vueltas y dígame la verdad. No sé de qué me habla Nicolás. Basta de hacerse el tonto conmigo. ¿Qué carajos hay en este lugar que tanto le asusta? Ya le dije, no sé de qué me habla. Somos grandes, Julián. Usted nos acercó anoche para ser amigos. Ni mucho menos advertirme de una falsa lluvia. Lo hizo por esas criaturas del arroyo, ¿verdad? Discúlpeme, don Álvarez, pero usted ha enloquecido. ¿Por qué lo ignora? Lleva años navegando estas aguas. Las conoce mejor que nadie. No comprendo su razón para ocultar lo que se esconde en ella. Apuesto que sabe con certezas lo que realmente sucedió con la familia de Filiberto. Habla mucho para saber nada, don Nicolás. Entonces, ¿cuál es la verdad? Si tanto insiste, se la contaré.
Hay cosas incomprensibles en nuestro mundo. Nosotros los seres humanos solemos tener esa creencia, la de que estamos solos en este universo. Lo sabía. ¿Son alienígenas? ¿Tienen una base subacuática en el agua? Irrumpió Nicolás. No, debería dejar de ver tantas películas, don Álvarez. Entonces, déjeme terminar y después saque sus conclusiones. Ahora, si me permite, continuaré. ¿Estamos? Sí, disculpe, prosiga. Existen leyendas y fábulas que nos narran historias. Muchas de ellas son ancestrales. Hay una muy en particular que cuenta de la presencia de extraños seres en los lechos de los arroyos. Se conocen como los oscuros. ¿Oscuros? Así es, Nicolás, por su apariencia y el color negro de su piel escamosa. Entonces, ¿no son duendes, como cuentan muchos? No, señor. Aunque le cueste creer, se trata de una especie prehistórica, totalmente desconocida y que vive alejada de la civilización. ¿Lo has visto, Julián? En algunas ocasiones, pero son fáciles de asustar. Solo salen a la superficie a cazar en noches de luna menguante y pocas veces alejan de la costa. ¿Ahora comprende por qué razón es seguro acampar aquí? Es tan extraño todo. ¿Acaso duda de mi palabra? No dije eso. Entonces no lo haga. ¿O quiere que su nieto acabe como el hijo del comisario? Nicolás se quedó callado y pensativo por unos segundos. Mire, don Álvarez, lo mejor que puede hacer es despertar a su nieto y volver a su casa. No sé, invente algo. Dígale que alguien enfermó, lo que sea, pero no se puede quedar aquí. Créame que realmente es muy peligroso. No quisiera verlo acabado como el finado Filiberto. Tal vez tenga usted razón, pero antes de irme, cuénteme, ¿qué pasó con la familia de Paniagua? Tenga en cuenta que hace más de 60 años le prometí a Filiberto guardar su secreto. Espero que usted contemple eso también. Descuide, Julián, mi boca es una tumba. Bien, eso espero. Lo que sucedió es que aquella noche los Paniagua regresaban de una boda celebrada en el pueblo vecino. Se había hecho tarde y Antonia insistía en quedarse a dormir en la finca de unos parientes. Pero el testarudo de Filiberto no accedió. Él prefería descansar tranquilo en su casa. Esa velada estaba algo nublada, pero podían verse un puñado de estrellas y la maldita luna menguante. Cuando subieron a la balsa, Benito comenzó a notar una negritud en el agua, y si bien se lo comentó a su padre, éste le restó importancia, hasta que a mitad del trayecto inició la tragedia. El niño fue jalado de su larga cabellera por un brazo corto y oscuro. Una vez que cayó al agua intentó salir a flote, pero no logró hacerlo, pues en pocos segundos su cuerpo fue envuelto por decenas de extremidades que lo arrastraron al fondo del arroyo. Por Dios, ¿y Antonia? La esposa de Filiberto se lanzó al agua y al igual que su hijo jamás regresó, aunque meses después, Filiberto encontró su cabeza enterrada en la arena sobre la costa. La misma él se la llevó y sigue pudriéndose en el rancho. ¿Acaso usted la siguió conservando? No, señor, pero por respeto a Filiberto lo dejé donde estaba. ¡Qué asco! He visto cosas peores, créame. Además es solo un cráneo humano, ¿qué más da? En fin, apúrese a levantar a su nieto y váyase de aquí, antes de que sea demasiado tarde. Nicolás apresuró en dirigirse a la tienda de campaña, pero a escasos metros algo en la orilla lo sorprendió y detuvo su marcha. «Bouvier, Bouvier», comenzó a gritar el anciano. «¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué sucede, Álvarez? Observe el arroyo. ¿Qué pasa con él? Aquí está normal. Pero en este sector se ve negro, parece podrido. Carajo, corra con su nieto, sáquelo de ahí», gritaba desesperado el balsero. Aunque todo intento fue en vano, ya era tarde. Desde el agua comenzaron a emerger decenas de oscuras criaturas, que en segundos atacaron a Lucas, quien a pesar de intentar defenderse, terminó siendo arrastrado hacia el fondo del arroyo. «No, Luquitas», arrodillado gritaba su abuelo, mientras observaba cómo el agua de a poco se tornaba clara nuevamente. «Oscuros de mierda, cuánto los odio», exclamó Bouvier, antes de lanzarse al arroyo para rescatar al niño.
pero como todos los demás, nunca regresó. Pasaron 10 años desde la tragedia y por más que lo intentara, Nicolás jamás pudo volver a encontrar alguna de esas criaturas. Hasta aquella madrugada mientras manejaba la condenada balsa. Allí pudo ver a lo lejos a un horripilante ser durmiendo sobre la arena. Parecía estar descansando en la orilla. Al acercarse, pudo notar que se trataba de un oscuro. Sin dudarlo, tomó su pistola y le disparó, pero falló. De igual manera, el estruendo asustó tanto al ser que despavorido se zambulló en el arroyo, dejando olvidada una enorme bolsa sobre la ribera. Cuando Nicolás la tomó y la abrió, comenzó a llorar, pues en ella había un pequeño cráneo humano y una medallita de la Virgen de San Nicolás. Al día siguiente, el anciano enterró el costal en un rincón escondido del cementerio, y a pesar de tanto dolor, se encontraba sereno, pues al menos ahora su nieto podría descansar tranquilo.